Buenas tardes, maestro y compañeros. El día de hoy, el equipo 5 expondrá el tema motor de inducción, jaula de ardilla. El equipo 5 está compuesto por Ángel Jesús Martínez Hernández, Alfonso David Nieves Trejo. Irama V. Ramos Oquendo. Emanuel Octavio Reyes Gutiérrez. y su servidora María Camila Ramírez Martínez. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica de tercer semestre. Continuamos con nuestra exposición. Bueno, comenzando, tenemos aquí varios temas, los cuales vamos a presentar. Comenzamos con un pequeño objetivo, después tenemos la introducción. Definiremos qué es la historia del motor de de jaula de ardilla, así es como un pequeño principio de funcionamiento, ¿no? Tenemos también las partes constitutivas, algunas aplicaciones, así como las ventajas y desventajas de esto. Clasificación de los motores de jaula de ardilla, así como unas conclusiones que se verán a continuación, ¿no? bueno, en el objetivo decidimos generar un objetivo en general para dar a entender el comportamiento de los motores eléctricos, en este caso enfocados un poco más en el motor jaula de ardilla, donde así un amplio análisis en el cual podremos comprender la estructura interna del motor de inducción con rotor jaula de ardilla, para así poder tener una idea clara en cómo es su funcionamiento. En la parte de la introducción, decidimos entrar al fondo del tema con la presentación que daremos a entender la definición y la estructura y los varios componentes del cual está conformado y está hecho este motor, jaula de ardilla. Principalmente es demandado en la parte de la industria. Decidimos desarrollar esta presentación con la principal idea de dar a entender y compartir esta información con la finalidad de tener evidencia del conocimiento adquirido y demostrando el trabajo de manera organizada. Muy bien, empezamos con la historia del motor de jaula de ardilla. En la imagen que se encuentra a la izquierda de la diapositiva, podemos ver uno de los primeros prototipos de esos motores. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, el motor de inducción de jaula de ardilla, corriente alterna, se construyó entre 1878 y 1895 por Nikola Tesla. Poco después se introdujo el rotor de jaula de ardilla y hacia 1896 estuvieron disponibles en el mercado los motores de inducción trifásicos, ya completamente reconocidos y funcionales. Los esfuerzos de mejoramiento del diseño en aquella época hasta 1970 eran enfocados a disminuir más que nada el costo de construcción, la calidad de los aceros, las técnicas de fundición, entre otras cosas. En la imagen que se encuentra a la derecha podemos observar un motor de tipo jaula de ardilla, como hoy en día los conocemos. Muy bien, continuamos con la definición del motor jaula de ardilla. El motor jaula de ardilla recibe su nombre debido a que incorpora un rotor eh, que es muy parecido a una jaula de una ardilla, por eso que recibe ese nombre. El rotor de jaula de ardilla es más que nada un cilindro de láminas de acero con un metal altamente conductor incrustado en su superficie, y que cuando la corriente alterna se ejecuta a través de los bobinados del estator, un campo magnético rotativo se produce. En la imagen que se encuentra a la derecha podemos ver el motor jaula de ardilla y algunas de sus partes, como son el rotor, el estator, la armadura del motor y sus bobinados. Muy bien, al producirse un campo magnético, se induce una corriente en el bobinado del rotor y esto produce su propio campo magnético. La interacción de los campos magnéticos producidos por los bobinados del estator y el rotor producen un par de arranque en el rotor de tipo jaula de ardilla. El par de arranque más que nada se encarga de romper la inercia
iniciar y poner en marcha el motor. Continuamos. La imagen que se encuentra a la derecha, podemos ver el rotor al que nos referimos, o jaula de ardilla, algunas de sus partes y cómo se encuentra ensamblado. Podemos ver el eje, los anillos, el ventilador, otras partes. Ahora continuamos con el principio de funcionamiento. Este se basa en la generación de un campo magnético rotatorio en el centro del motor por parte de un bobinado estático en su periferia, el cual se alimenta con corriente alterna. Dicho campo magnético rotatorio induce corrientes en las barras que conforman la jaula del rotor y estas corrientes que a su vez producen un campo magnético secundario que interactúa con el campo primario, produciendo un torque o momento sobre el rotor. En general, la clave de funcionamiento está en la producción de un campo magnético rotatorio perpendicular al eje de rotación. Este campo rotatorio ejerce una fuerza magnética de torsión sobre las barras longitudinales de la jaula cuando circula corriente. Para generar la corriente en las barras conductoras paralelas al eje de rotación de la jaula, no se precisa una fuente de corriente exterior, ya que el propio campo rotatorio por inducción magnética es capaz de inducir una corriente sobre las barras de la jaula. Hay que tener en cuenta que eso siempre y cuando exista una diferencia entre la velocidad de rotación del campo magnético y la velocidad de rotación del rotor. Y bueno, en esta primera imagen tenemos la vista del rotor. Ahora vamos a continuar con las partes que constituyen a el motor jaula de ardilla. Bueno, un motor de inducción de jaula de ardilla consta de las siguientes partes. En primer punto consta de un estator, que consiste en una bobina trifásica con un núcleo y una carcasa metálica. El bobinado está montado en el núcleo de hierro laminado para proporcionar un campo de baja resistencia para el flujo generado por las corrientes de corriente alterna. También consta de un rotor. Esta es la parte del motor que estará en una rotación para dar salida mecánica para una cantidad dada de energía eléctrica. La potencia nominal del motor se menciona en la placa de identificación en caballos de fuerza. Consiste en un eje, barras de cobre o aluminio, en cortocircuito y un núcleo. Por último, también consta de rodamiento, que en estos los cojinetes que se proporcionan como base para el movimiento del rotor y los cojinetes mantienen suave la rotación del motor. En la imagen del lado izquierdo podemos observar al rotor, jaula de ardilla, y en el lado derecho, pues el estator. Continúo. Y bueno, en esta imagen se puede observar de manera más amplia de lo que consta el rotor y el estator, de cada parte que contiene pues cada uno de estos elementos que constituyen como tal al motor de inducción de jaula de ardilla. Continuando con la presentación, ahora veremos la aplicación del motor jaula de ardilla. Bueno, pues el motor jaula de ardilla se utiliza comúnmente en muchas aplicaciones industriales. Son muy adecuados para aplicaciones en las que el motor debe mantener una velocidad constante, sea autoarrancable o donde se desea un bajo mantenimiento. Este motor se utiliza comúnmente en bobinas centrífugas, accionamientos industriales, un ejemplo para hacer funcionar las cintas transportadoras,
emplean desopladores y ventiladores, herramientas mecánicas, tornos y otros equipos de torneado. En la imagen se muestra lo que sería la vista delantera del motor, la vista lateral y la vista trasera. Ahora veremos las ventajas y desventajas de este motor. Como ventajas tenemos que como su precio es demasiado bajo, es muy utilizado. Este requiere menos mantenimiento. Tiene una buena regulación de velocidad, ya que son capaces de mantener una velocidad constante. Son pequeños y ligeros. Tienen una mejor regulación de calor, es decir, que no se calientan tanto. Como desventajas tenemos que es un control de velocidad muy pobre, consumen mucha energía en el arranque y son más sensibles a las fluctuaciones del voltaje de suministro. Continuamos con la clasificación de los motores de jaula de ardilla. Tenemos que este tipo de motores consta de 6 clases, ¿no? Desde la clase A hasta la clase B. Y bueno, a continuación les voy a hablar de algunas características, ¿no? De esta clase, ¿no? Tenemos una tabla 1 que nos muestra las clases de acuerdo a la clasificación por las siglas NEMA, que tiene por significado la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, con sede en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, más que nada esta tabla nos presenta cómo está conformado, ¿no? De acuerdo a su función y características, ¿no? En este caso de velocidad de arranque, su corriente, su clase, ¿no? Más que nada, tenemos la clase A, la clase B, clase C, D, E y F, ¿no? Tenemos varios diseños, ¿no? Desde la clase A, que nos presenta un motor normal, común y corriente. La clase B, que también tenemos otro motor de propósito general, pero con algunos cambios en este caso, de velocidad, tanto como arranque, ¿no? Tenemos el de tipo C, en este caso es de doble jaula de ardilla, ya que se ocupa para diferentes usos como trabajo. Tenemos el motor de la clase D. Este es de alto par de arranque y en este caso de alta resistencia, ¿no? Y por último tenemos el F, que este es más de uso rudo porque tiene doble jaula y este cuenta con un bajo par de arranque y muy baja corriente al momento de encenderse, ¿no? Y cada motor tiene a su vez un porcentaje de carga, ¿no? Como se muestra en esta tabla. Los voltajes citados son para un voltaje nominal ya establecido, ¿no? Tenemos aquí una corriente que va desde de 5 a 7 hasta 2 a 4, el par de arranque y la velocidad, ¿no? Y bueno, continuamos con la clasificación. Tenemos que el motor de jaula de ardilla se puede observar hasta aquí abajo. Pertenece a la familia de los motores trifásicos, ¿no? Tenemos también otros motores similares que son los monofásicos, ¿no? En este caso de fase partida por los sembrados y por capacitor. Nosotros nos enfocamos en el de jaula de ardilla, se nos hizo un motor muy importante, ¿no? Tenemos que en este caso el de jaula de ardilla pertenece a los motores asíncronos, al igual que hay motores síncronos, ¿no? Y pues más que nada esta sería su clasificación de acuerdo a una tabla ya más general, ¿no? Y bueno, ya por último, para finalizar, hay que tomar en cuenta la definición de motor de jaula de ardilla y podemos tener un pequeño resumen, ¿no? Ya que este mismo motor, su nombre proviene de su rotor porque el rotor es el que le da una característica muy importante, ¿no? Por su nombre de jaula de ardilla, ya que existen otros tipos de rotores, pero nosotros nos enfocamos en este, ¿no? Además de que está constituido pues muy similar a otros motores, ¿no? Además se clasifica como de uso general, este motor es muy conocido ya que es empleado en acciones domésticas y de industriales, ¿no? Y su aplicación es de uso cotidiano.
Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Aquí les dejamos algunas fuentes que consultamos para esta presentación. Y sin más por el momento, esto sería todo por el equipo. Si alguno de mis compañeros quisiera decir algunas palabras, es bienvenido y quedamos a las expectativas del profesor a continuación. Muchas gracias.